Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. El primer día no lo llamé día, porque la luz parecía ya usada. Entraba por la ventana con el cansancio de algo rehecho muchas veces, como si alguien la hubiera ensayado antes de entregármela. No había sombra nítida bajo la mesa, sino una penumbra con borde difuso, y el aire tenía un olor a cáscara de cítrico mezclado con desinfectante, una mezcla que me rozó la garganta con un ardor leve. El suelo estaba más limpio de lo que recordaba haber limpiado jamás, con un brillo discontinuo en el que los reflejos se arrugaban al moverse, como piel húmeda. El reloj de la pared marcaba las 8:11, pero el segundero no avanzaba, vibraba, como una pestaña atrapada. Me levanté con la sensación de haber soñado demasiado, con un peso detrás de los ojos que iba y venía al ritmo de una respiración que no era la mía. El vaso en la encimera estaba colocado justo un poco a la izquierda de donde yo siempre los dejaba, y había migas en el plato de un pan que no recordaba haber cortado. Al tocar las migas, dejaron grasa en las yemas, un aceite dulce que no correspondía al pan que yo compraba. No era algo alarmante. Tenía una explicación obvia a mano: cansancio, automatismos, la costumbre de culpar al sueño de los descuidos. Aún así, la sensación de estar habitando algo preestablecido persistió, como el eco tibio que dejan los objetos al retirarse. La puerta del pasillo crujió al abrirla y el olor cambió. Un trazo de polvo viejo, un hilo de humedad que venía de algún sitio donde el yeso sudaba. La pintura de la pared tenía burbujas pequeñas como ojos cerrados, y al pasarlos con la palma noté la textura de cáscara de huevo, quebradiza, que prometía desprenderse si insistía. El baño respiraba vapor sin haber ducha, un vaho que olía a champú cítrico y a algo químico, quizá el residuo de un ambientador. En el espejo, mi reflejo tardó una fracción de segundo en ponerse al día. Cuando moví la mano, vi su retraso mínimo, como si arrastrara una estela invisible. Acerqué la cara. De cerca, el vidrio devolvía un brillo que no era liso, tenía una vibración fina, casi como si el cristal tuviera latido. Esa mañana salí a la calle con las llaves en el puño y el peso entre los ojos instalado, una presión suave que aprendí a contar sin querer. 30, 32, 35 segundos de alivio y luego el regreso, un pulso que no coincidía con el mío. El portal olía a detergente de escalera, húmedo y frío. Las baldosas, ligeramente pegajosas, devolvían el sonido de mis pasos como si lo trituraran antes de devolverlo. En la acera había una hoja seca de plátano de sombra pegada al suelo por una grieta de resina, y cada vez que el viento la levantaba, la resina se estiraba sin romperse, como saliva espesa. El cielo era de un gris con subtono amarillo, un color de fluorescente fatigado. A la vuelta de la esquina vi a la mujer del abrigo azul paseando un perro sin raza. El pelo del animal parecía cepillado en exceso, con electricidad estática visible en los pelos sueltos que se negaban a caer. La mujer tenía la cara que uno recuerda de haberla visto 100 veces, el tipo de rostro que no se piensa, y sin embargo supe, sin base alguna, que esa era exactamente su primera vuelta del día, como si un patrón invisible la hubiera puesto en marcha al abrirse mi puerta. El perro olía a champú barato con un fondo agrio, y dejó una marca húmeda en el bordillo que se quedó humeando frío unos segundos más de lo razonable. Esa tarde el reloj de la cocina se decidió a avanzar. Pero no lo hizo girando. Saltaba. De las 3:14 a las 3:20, de las 3:20 a las 3:20 otra vez, y luego un salto hasta las 3:30. Cada vez que saltaba, sentía el mismo tirón detrás de los ojos, el mismo empujón que no nacía en mí. Empecé a contar el intervalo. No había regularidad humana, no de las que se estudian en relojes, sino una cadencia de cuerpo. A veces el tirón se hacía más largo, la presión se volvía un túnel y todo se oscurecía a medio tono, como si alguien apagara una lámpara y la volviera a encender con gesto indeciso. No dije nada. No había nadie a quien decirle nada. Probé a escribirlo. Escribí en una libreta que de pronto encontré en el cajón de los cubiertos, con tapas de plástico translúcido y espiral de metal. La libreta olía a papel almacenado junto a productos de limpieza. El primer papel tenía la esquina doblada como si hubiera sido usado antes. Escribí mis observaciones con letra lenta, cuidando que el bolígrafo no dejara surcos.
A los pocos minutos, al volver a leer, algunas palabras tenían los bordes comidos. Como si el papel las absorbiera. No era tinta corriéndose, no había humedad, y sin embargo la letra parecía haberse emborronado desde dentro. Aquella noche soñé con un pasillo que no tenía puertas. El suelo era un vinilo gris con manchas circulares más claras, arañazos lineales, pequeñas cicatrices en forma de coma, y el aire era frío como el de un frigorífico recién abierto. Al fondo se oía un zumbido estable, el tipo de zumbido que uno deja de oír cuando convive con él, y había un olor a plástico nuevo mezclado con cloro. Caminé con la certeza de que el pasillo me llevaría a un lugar exacto, pero nunca llegué. Desperté con la boca seca y un sabor metálico tenue en la lengua, como si hubiera mordido el borde de una moneda sin morderla de verdad. La habitación tenía una luz blanquecina que no entraba por ninguna parte, una claridad que no se comportaba como la luz solar. La ventana mostraba un cielo. El cielo parecía pintado con pincel ancho. Me propuse hacer pruebas. Antes de dormir, coloqué una silla delante de la puerta del dormitorio, con las patas traseras apoyadas contra el marco para que chirriara si alguien la movía. Arrastró el suelo con un ruido de goma. Metí un vaso lleno de agua hasta el borde en la mesilla y puse un trocito de papel flotando para detectar cualquier vibración. Al despertar, la silla estaba unos centímetros a la izquierda, el vaso seguía lleno sin derramarse y el papel había desaparecido. No quedaban restos. El borde del vaso, eso sí, tenía un semicírculo de algo seco, como un residuo de saliva que alguien hubiera intentado limpiar, dejando un halo más mate. Acerqué la nariz, un olor a naranja persistente, a gel de manos de dispensador público. Empecé a notar pequeñas decisiones tomadas sin mí. Los calcetines aparecían emparejados de un modo que no era el mío. Las camisetas, dobladas con 2 pliegues en vez de 3. Al coger una taza, la encontré ya templada, como si la hubiera sujetado un rato alguien con manos tibias. En el borde de la encimera, diminutas marcas de uñas, como si alguien se hubiera apoyado con ansiedad. La sal no tenía el sabor de mi sal. Tenía algo más fino, casi dulce al final. Nadie nunca me había explicado que la sal podía recordar a algo dulce. Las plantas no crecían ni morían, mantenían una salud estable, sin las pequeñas tragedias domésticas de hojas amarillas o mordidas de insecto. Eran plantas en pausa, sostenidas por un gesto constante, sostenidas por un cuidado impersonal. No sé en qué momento decidí que aquello no era mío. No sé si fue al ver a la mujer del abrigo azul repetir, a las 8:17, una llamada que yo no oí pero cuyo movimiento de muñeca fue exactamente el mismo, o al ver mi reflejo con una camiseta que nunca había tenido, azul con una costura irregular en el hombro, que, al bajar los ojos, sí tenía puesta. El algodón raspaba de otra manera, una aspereza más ligera, como si el tejido hubiera sido lavado con un detergente distinto. Sé, sin embargo, que la certeza llegó no como una idea, sino como un olor. Un olor a habitación ventilada por obligación, a sábanas demasiado limpias, a electricidad escondida. Probé caminos. Salí de mi barrio y caminé hacia el río. La barandilla estaba fría, el metal me devolvió la humedad al dedo y dejó un olor a óxido en la piel. Las aguas se movían con una pereza antinatural, plagadas de pequeñas mareas que iban contra el viento. Un hombre con gorra arrojaba pan a las palomas, y su brazo repetía una curva idéntica cada vez, siempre el mismo número de rebanadas, siempre el mismo ángulo de codo. Me quedé hasta que se fue. Al irse, el aire tardó en recuperar los olores dispersos, como si se hubiera llevado consigo una parte de la atmósfera y durante un momento hubiera un vacío. Pregunté sin preguntar. Dejé marcas discretas en las paredes de mi casa con la uña, pequeñas muescas junto al marco de la puerta. Al día siguiente, las muescas estaban, pero pulidas, como si alguien hubiese pasado un dedo mojado y las hubiese alisado. Dejé una moneda bajo la alfombra, con un extremo justo asomando. Al volver, la moneda no estaba ahí, en su lugar, había una pelusa redonda que olía a ropa de otra persona. Sobre la mesa, un aro de vaso más grande que cualquiera de mis vasos, con una sombra de humedad sin rastro de líquido. Coloqué todos los cubiertos con el mango apuntando al norte. Volvieron con el mango al oeste. La presión detrás de los ojos marcaba ahora mis horas. Empecé a notar una segunda pulsación superpuesta, más lenta, que no coincidía con el latido en el cuello. La escuchaba en sitios blandos, en la franja de luz donde el polvo gritaba al cruzar, en los pliegues de una cortina que se hinchaban y deshinchaban. A veces me parecía que la casa entera se expandía 1 milímetro y luego lo perdía, como un pecho que no llega a inflarse. Esa respiración ajena imponía sus momentos.
Había instantes de claridad redonda, contornos afilados, cristal que ofendía las yemas por lo nítido, y había instantes en que todo se ablandaba, la luz se volvía lechosa, las superficies parecían forradas con una capa de goma y el mundo toleraba con indulgencia cualquier gesto torpe. Una madrugada, entre el ruido distante de una ciudad que parecía grabada y reproducida y el chasquido de mis propias articulaciones, oí un pitido que no venía de mis aparatos. Era regular, obediente. No vivía con máquinas que pitaban, y sin embargo ese sonido se acomodó en mi oído con la naturalidad de lo familiar. Me levanté. El suelo estaba más frío que de costumbre, no frío de invierno, sino frío de habitación con climatización forzada. Fui hasta la cocina, pero el pitido estaba en todas partes. Me apoyé contra la pared. Noté, bajo la pintura, una vibración que reconocí sin saber cuándo la había conocido, un zumbido de paso de aire por conductos, un murmullo de filtros que se renuevan con ciclos previsibles. El sueño sin puertas volvió. Caminé sobre vinilo. Toqué una barandilla de plástico con los bordes redondeados. El olor a cloro era más pronunciado, una agresión amable. Vi, en la esquina, una mesa de ruedas con un objeto cubierto con un paño azul. El paño olía a lavadora industrial, a calor húmedo. Sentí en las muelas la vibración de una máquina lejana. Y, de pronto, a mi derecha, un cristal. Un cristal grande, perfectamente limpio, tras el cual creí ver un bulto oscuro y compacto, una forma de sombra organizada. No me acerqué. Me quedé quieto dentro del zumbido. El pitido de la madrugada regresó con precisión matemática. Desperté con la lengua pegada al paladar. Empecé a perder nombres. Fui a la estantería y saqué un libro. La cubierta tenía polvo auténtico, polvo con el grano correcto, con ese sabor inesperadamente dulce y calcáreo que dejan los viejos lomos en la yema del dedo. Abrí por el centro. Las páginas tenían palabras, pero las frases no continuaban. El papel estaba lleno de sentido residual, como un guiso sin sal en el que uno cree detectar la promesa de lo sabroso. Cerré y abrí otro. Igual. Había párrafos que arrancaban con potencia y luego se vaciaban, como si alguien no recordase el final de lo que estaba tratando de recordar. En el margen de uno de ellos, a lápiz, vi una palabra escrita con letra que no era de escuela, sino de alguien acostumbrado a firmar muchos documentos. La palabra decía casi. Pasé el dedo encima. El grafito se embarró. Mi piel olió a mina y a piel calentada. Me senté en el suelo, apoyé la espalda en la pared que respiraba y pensé en cómo nombrar aquello. Palabras como ilusión o psicosis me parecieron inútiles como cucharas para cortar madera. No había miedo. Había un observar constante. Un mirar de laboratorio. Conté pasos entre la cama y la puerta y me salió un número par. Volví a contar al rato y fue impar. Acerqué la oreja al enchufe. No oí nada. A veces, sin embargo, de los enchufes parecía salir un frío muy pequeño, un frío que tenía sonido si uno lo obligaba. En el espejo del baño encontré, por fin, un detalle más concreto. En la sien izquierda, muy arriba, sobre el límite del pelo, había un círculo más claro, una zona de piel sin vello, del tamaño de una moneda pequeña, con bordes difusos como pegamento retirado. Lo toqué. La yema quedó pegajosa. Olía a algo que había olido en otras vidas sin recordarlas del todo. Algún tipo de adhesivo médico. Froté. La piel se calentó y el olor subió, más pronunciado, mezclado con algo parecido a talco. En el reflejo, durante un segundo, no fui yo. Fui un contorno sin cara, un volumen con peso, y el espejo mostró, tras ese volumen, una habitación con paredes revestidas de material lavable, un techo con placas cuadradas, una lámpara en panel, y en la esquina, una bomba que hacía un pequeño ruido líquido. No puedo justificar mi calma. Atribuí a la costumbre de haber vivido con cosas más visibles el hecho de que lo invisible no me asustara. Empecé a hablar con el ritmo, con esa otra respiración que me prestaba horas. Aprendí que había momentos de atención centrada, picos en que los objetos brillaban, y momentos de abandono en que todo podía moverse sin consecuencias. En esos momentos, mis marcas persistían más. Dejé una palabra en el vaho del espejo. Cuando se secó, quedó un residuo salino en el cristal que se veía solo al inclinarlo. 2 días después, la palabra estaba fragmentada pero presente. Dejó de ser mía. Se volvió una de esas cosas que se heredan sin saber por qué, como una mancha de humedad con forma de mapa. Decidí buscar los bordes. Caminé hasta el fin de las calles conocidas. Llegué a una carretera de circunvalación.
Los coches eran más bien ideas de coches. Sus ruedas giraban con la suavidad de un ventilador bien engrasado, y el sonido era un continuo que no correspondía a los modelos visibles. Crucé por un paso subterráneo. El eco hizo capas, como si varias versiones de mí pasaran por allí con diferencia de milisegundos. Del otro lado no había campo ni polígonos, sino una especie de claridad uniforme, un blanco que, sin ser niebla, funcionaba como niebla. Toqué ese blanco con la palma. Estaba frío, pero no frío natural, sino frío de refrigeración. Olía a plástico almacenado, a embalaje recién abierto, a paleta envuelto. Empujé. El blanco cedió 1 centímetro, como una membrana tensada, y me devolvió la mano húmeda. La humedad dejó un rastro sobre mi piel que tardó horas en secarse, con un sabor salado cuando la pasé por los labios, sal que no venía del mar sino de algo destilado. Regresé, y la casa era idéntica menos una cosa: las sábanas de la cama tenían pliegues nuevos, pliegues que uno hace sin darse cuenta después de sentarse con el peso justo en el borde, manos apoyadas detrás, y esas manos dejan 2 marcas de calor en la colcha. Acerqué la nariz a una de las marcas. Olía a crema de manos sin perfume, a piel limpia por obligación, a sudor controlado. Puse la palma encima. Noté la tibieza residual, y por un momento, bajo mi mano, un latido ajeno. Me convencí de que estaba habitando una conciencia ajena. El mundo se comportaba como soplo. La lógica de lo cotidiano era la lógica de alguien dormido, de alguien cuyo cuerpo imponía horarios y cuya mente dejaba huecos. No era la clase de sueño en el que uno tiene control. Era el sueño de otro al que yo asistía. Yo no era invitado. Era residuo. Era el eco de una actividad de la que yo era el efecto, no la causa. Con ese convencimiento, intenté comunicarme. No con palabras, porque las palabras se deshacían. Probé con ritmos. Golpeé la mesa con los nudillos en patrones que me parecieron naturales, respiré exagerando y me quedé muy quieto cuando el mundo se tensaba. Encendí y apagué una luz siguiendo el pulso lento que no era mío. Cuando lo hacía bien, veía cómo los contornos se afinaban, como si la atención cruzara la habitación, y por un instante la superficie de las cosas revelaba más verdad: el hilo suelto en el borde de un cojín, el crayón amarillo que alguien usó tiempo atrás para dibujar en la pared y que luego lijó sin éxito, la marca apenas perceptible de un anillo en una mesa. Toqué esa marca, circular y brillante. Olía a metal enjabonado. El sueño sin puertas empezó a abrir una. No la vi abrirse. Me encontré al otro lado. Era un pasillo con ventanas que no daban afuera, sino a otras estancias cerradas. Detrás de una de ellas, una cama estrecha con barandillas, sábanas tirantes, una almohada cubierta con una funda que parecía papel. Encima, un objeto que no supe nombrar, un arco con sensores que apuntaban. El aire estaba saturado de ese olor que reconozco ahora con precisión y que entonces solo podía describir con comparaciones, algo entre lejía y piscina, pero sin alegría, algo que seca la nariz y deja una película en los dientes. Caminé. Un carrito pasó rozándome sin rozarme, empujado por manos que no vi, y las ruedas dejaron en el suelo líneas paralelas que desaparecieron al instante como si alguien hubiera planchado el aire. De vuelta en la casa, noté sobre la mesa un objeto que no era mío. Una pulsera de plástico, de esas que se cierran con una pestaña y luego no se pueden abrir sin cortarlas. Tenía letras impresas, desvaídas. No pude leer nada. La llevé a la nariz. Olía a piel lavada con jabón fuerte, a algo que no era vida ni muerte, sino el pasillo entre ambas. La pulsera se disolvió en mis dedos. No desapareció, se desgranó en un polvo fino que dejó un residuo pegajoso, y al intentar limpiarlo, el pegajoso pasó de la mano a la mesa dejando una sombra que quedó ahí hasta la siguiente respiración larga. Hubo días en que el mundo parecía a punto de sacudirse. El pitido se alargaba hasta que ya no era pitido, sino línea continua. La luz cambiaba de un blanco con azul a un blanco con verde. El suelo vibraba en ondas que me atravesaban las piernas y subían hasta los dientes. En esos días, todo lo que no estaba atado se anclaba por sí solo. Las sillas se pegaban al suelo, los cajones se cerraban, el aire dejaba de moverse. Aprendí a quedarme inmóvil, con la espalda recta, mirando un punto en la pared. Esperaba. Siempre, después de un tiempo que no medí, el pitido volvía a su obstinación, la luz se reconciliaba con el amarillo sucio de siempre, y el mundo recuperaba su flojedad. No todo venía del mismo cuerpo. Había una segunda presencia, o quizá un hábito de la primera, un mecanismo que patrullaba. Lo noté en las esquinas.
Donde yo dejaba algo fuera de lugar, tarde o temprano alguien lo devolvía a un orden que no conocía. No era limpieza. Era normalización. El polvo que yo movía se redistribuía con inteligencia, tapando mis huellas. Las marcas con la uña se integraban en el grano de la pintura. Mis notas, cuando persistían, aparecían reescritas en una mano desconocida, que copiaba la forma sin entender el significado y que, en el proceso, corregía cualquier rareza como quien endereza un cuadro torcido en casa ajena. Ese algo tenía un olor particular, casi amable, aire tibio de máquina abierta, plástico calentado, el aroma redondo del interior de un aparato que ha estado encendido mucho tiempo. Una tarde encontré, debajo de la cama, un juguete que no me pertenecía. No era un juguete entero. Era la rueda de un coche, un cilindro de goma negra con el borde mordido, con pequeños dientes marcados en el material. Al tocarlo, mi dedo quedó negro de una película grasienta. Olía a caucho barato y a manos pequeñas. Lo sostuve un rato y sentí, no en la cabeza sino en el estómago, un tirón que podría haber sido dolor pero que no lo fue, como si alguien estuviera recordando desde otro cuerpo y la recordación me atravesara. Puse la rueda sobre la mesilla. Al despertar, no estaba. En su lugar había una mota de purpurina azul. En el espejo dejé de buscarme. Miraba la luz. La luz venía a ráfagas y en cada ráfaga traía consigo detalles concretos como si fueran peces atrapados en una red. Llegué a sorprender el brillo de un cabello muy corto, casi rapado, con raíz oscura y punta tostada por el sol. Espuma en las comisuras de una boca que no vi, espuma de pasta de dientes mentolada. Una marca de presión en una mejilla, lo que deja una sábana al apretarse contra la piel húmeda. Sensaciones sin pertenencia. Una vez vi, a través del espejo, una mano con manchas de edad y las uñas cortadas sin forma, y esa mano estaba sobre una sábana con números impresos en la esquina. La mano apoyaba un peso leve. La piel, transparente, mostraba venas azules. Al parpadear, la imagen fue reemplazada por mis propias facciones corrigiéndose un segundo tarde. El mundo más allá de la casa se volvió más delgado. La panadería de la esquina dejó de oler a pan y empezó a oler a pan imaginado. Las barras, al romperse en la tabla, no soltaban migas pequeñas sino migas uniformes, todas del mismo tamaño, como si un molde invisible hubiese dictado su forma. El café tenía gusto a café de máquina de hospital, acuoso y moralmente correcto. En el parque, la tierra no manchaba igual, era tierra que se limpiaba sola con sacudir las manos en el aire, sin necesidad de frotar contra los pantalones. El viento dejó de meter polvo en los ojos. Volví a la orilla del río y el agua ya no insistió en su tozudez, parecía respetar mi necesidad de que no se desbordara nada. Comprendí que la preocupación había cambiado de dueño. Me senté una noche a la mesa y coloqué frente a mí el vaso con agua hasta el borde. Hice un experimento final. Metí el dedo índice en el agua sin agitaciones, dejé que el líquido me rodeara y cerré los ojos. Respiré siguiendo el pulso que no era mío. Inspiración larga. Expiración más larga. Una pausa. Otro ciclo. En uno de esos intervalos, sentí que el vaso no tocaba la mesa, como si durante una fracción de tiempo todo hubiera sido levantado unos milímetros. El agua dejó de mojar. Un segundo después, regresó el peso, el vaso volvió a tener base, el agua abrazó de nuevo mi piel. Abrí los ojos. El nivel estaba intacto. El borde, sin embargo, tenía ahora una marca, una muesca que mi vaso no tenía, como si fuera otro vaso, como si yo estuviera en un lateral de una mesa diferente, en una claridad diferente. Dormí y no hubo pasillo. Hubo una habitación. Tenía paredes con una pintura lavable, con esquinas redondeadas para no acumular suciedad. La cama era estrecha y el colchón, firme. El aire sabía a metal. En la pared, un panel con luces apagadas. En el techo, rejillas. El zumbido era ahora un acompañamiento continuo. No había ventanas al exterior, pero alguien había colocado un cuadro con un paisaje que no se parecía a ningún paisaje real. Césped demasiado uniforme, flores genéricas, cielo sin profundidad. Debajo del cuadro, sobre una silla, una bolsa de plástico con cosas dentro. Mi mano, al tocar la bolsa, sonó con ese crujido particular de ciertas bolsas hospitalarias, más crujido que el de supermercado. Dentro había una manta de color neutral y un cepillo de dientes. El cepillo de dientes olía a fábrica. Desperté con el corazón latiendo ajeno, el mío obedeciendo. Las paredes de mi casa parecían recién pintadas. La marca del anillo en la mesa desapareció.
Una esquina de la alfombra estaba levantada 2 milímetros, como si alguien hubiese pasado el pie y la hubiese tropezado. Me agaché y la alisé. Bajo la alfombra, por un segundo, vi una letra impresa del revés, como si la alfombra hubiese estado antes encima de un cartón con letras. Intenté leerla. No llegué. El mundo rehizo el tejido. No sentí soledad. Sentí compañía sin rostro. Caminé con la certeza de estar en una habitación contigua a una habitación real en la que alguien dormía. Empecé a acoplar mis movimientos a ese dormir. Aguardaba a que la atención se acercara, y cuando sentía el foco pasar, se sentía como calor en la nuca y una mejora en la visión. Yo dejaba señales pequeñas que pudieran atravesar la membrana. Un vaso movido 3 centímetros. La puerta entornada justo hasta que el pestillo rozara. Una toalla colgada en un ángulo no funcional. Eran gestos que, si llegaban al otro lado, podían ser interpretados como olvido, no como invasión. Sospeché que la única forma de hablar con un durmiente es robarle un acto cotidiano y devolverlo ligeramente cambiado, confiando en que su cuerpo, al notarlo, envíe una queja a la mente. La segunda presencia no estuvo de acuerdo. Me borraba con la eficiencia de un buen hábito. No era maliciosa. Hacía lo suyo con la insistencia incansable de la costumbre. Tenía incluso un consuelo. Cuando actuaba, el mundo quedaba más limpio, más organizado, menos dócil a mis caprichos. Era un custodio del orden ajeno. Empecé a imitarlo. Si dejaba una marca, luego dejaba una corrección de la marca a la manera del custodio. Al hacerlo, conseguía que ciertas cosas se pasaran por alto. Una noche moví una silla de un modo inexacto y luego alisé con la mano la huella del movimiento en el polvo con el gesto aprendido del otro. La silla, por primera vez, no regresó a su lugar. Sentí la atención ajena moverse, colocarse en esa silla, notar algo. Un pulso de calor me rodeó, un calor tibio, y luego se apartó con educación. El mundo hizo amagos de despertar. Las ráfagas de claridad fueron más largas. Los olores se volvieron agresivos de verdad. Café que sabía a café, astringente, el metal supo a metal, con aristas, el polvo no se dejó engañar y manchó de verdad. A ratos, sin aviso, la casa vibró como el interior de una lavadora. Entonces todo se detenía como un insecto al que uno ha tocado con la uña. En una de esas vibraciones, lo vi. No con los ojos. Lo percibí con el cuerpo entero, como si fuera un paisaje que se recorre con el tacto. Era un cuerpo no mío. Un pecho que subía y bajaba, un corazón con pausas, una boca con labios resecos. Un ojo cerrado con pestañas pegadas. Una piel con zonas frías. Crujidos internos. Un olor muy suave a fruta enlatada, a bandeja que entra en una habitación a horas regulares. La comprensión no vino como una revelación, sino como una sedimentación. Fui posando capa a capa lo que ya sabía sin saberlo. No vivía mi sueño. Vivía en el sueño de alguien acostado bajo una lámpara de techo con panel. Vivía como una película velada proyectada en el interior de un cráneo ajeno. Mis márgenes dependían del riego sanguíneo, mis sombras obedecían a un párpado que de vez en cuando dejaba entrar luz desde abajo. Mi casa no era una casa. Era un cuarto elaborado en la mente de alguien que necesitaba un cuarto más amable que el que tenía. Mis calles eran pasillos reimaginados. Mis vecinos, hábitos con abrigo azul. Mis libros, recuerdos con la tinta humedecida. Cuando lo supe, cambió mi forma de andar. Dejé de caminar por la mitad de los pasillos. Me hice a los bordes, como se hace uno a los bordes cuando no quiere molestar. Dormí menos. Cuando dormía, mis sueños eran ahora más honestos. No tenían puertas, pero tenían esquinas donde esperaban sillas con ruedas, y en alguna parte un líquido bajaba por un tubo transparente con burbujas que subían si se agitaba. A veces, sin pedirlo, subía a la superficie de esa otra habitación una música de radio, una melodía de anuncios de cosas baratas, y yo la tarareaba sin tararear. Una madrugada, alguien me dio de beber agua por un tubo que no existía, y me desperté con el interior de la boca húmedo y el mentón frío. El día en que decidí atravesar de verdad el borde, el mundo estaba especialmente dócil. El blanco del otro lado tenía menos frío. Me paré frente a la membrana y apoyé las dos manos. Se hundió. Introduje la cabeza. No vi con claridad, vi con temperatura. Un calor blando, con capas más frías donde no llega la sangre. Hubo un rumor de voces que no pude convertir en palabras y un olor a cabello lavado sin fragancia. Me retiré de inmediato. Llevé conmigo, pegado a los dedos, el rastro de un jabón sin olor.
Ese rastro se quedó en mi piel durante horas como si fuera una huella honrada que yo no merecía. Pasé el dedo por la pared y dejé una línea más limpia. Me sentí ladrón. Después de aquello, la atención ajena se volvió más perezosa o más confiada. Me permitió pequeños excesos. Pude abrir un cajón más de lo que solía permitirse. Dentro había un envoltorio de caramelo sin caramelo, con la marca de dientes en el plástico. Olí. Recordé sin recordar una boca pequeña, una risa sin sonido, unas manos pegajosas. Guardé el envoltorio. Se volvió polvo en mi bolsillo. Comprendí que no era un durmiente único lo que me sostenía. Había alrededor otros, o había uno con recuerdos de varios. La habitación ajena era a veces una sala, a veces un cuarto pequeño, a veces un coche idéntico a todos los coches con fundas en los asientos. Yo seguía, mientras tanto, aprendiendo el oficio de existir en las esquinas. El despertar real llegó del modo en que llegan las tormentas que no acaban de estallar. Una mañana, el pitido dejó su hueco, la luz se volvió vertical, el aire tuvo de pronto polvo auténtico que se adhirió a las pestañas y picó. El mundo empezó a ganar peso muy deprisa, como si la gravedad hubiese sido mal regulada y alguien la corrigiera sobre la marcha. Me agarré al borde de la mesa y sentí madera de verdad, con astillas pequeñas. Olí madera. Olí barniz deteriorado. Olí algo humano que no era piel ni sudor, sino la suma de días vividos. Supe que si el párpado se abría del todo, me evaporaría con la eficiencia con que un charco se evapora en una placa caliente. No sentí miedo. Sentí un deseo instantáneo, animal, de quedarme. Decidí, no sé con qué autoridad, que debía hacerme pasar por algo que el mundo no expulsa al despertar. Elegí la forma del hábito. Me convertí, todo lo que pude, en rutina. Doblada una sábana con esquina hospital, colocada la toalla exactamente a 1/3 de la distancia, vuelta a colocar la silla en el ángulo aprendido del custodio. Eliminé mis excesos, mis ornamentaciones, mis rarezas. Dejé de escribir. Dejé de mover vasos. Organicé lo que podía ser organizado. En la calma sin adjetivos del orden, me escondí. El despertar se detuvo a mi alrededor como una ola que reconoce una roca y decide rodearla. La atención cruzó la habitación ajena, se posó en las cosas que importaban de verdad, ignoró a la sombra que yo era. Pasó sobre mí el aire de un parpadeo. La habitación real, con su ventana de verdad, abrió un ojo. A través de ese ojo, durante un segundo, vi el color fuera de toda membrana, un azul casi indecente, un pedazo de cielo que no era de panel, y una voz de pasillo dijo algo que no entendí. El corazón ajeno golpeó una vez con la autoridad de lo que vuelve. Yo me encogí, reduje el volumen de mis gestos al mínimo y me dejé llevar por la inercia de permanecer. Desde entonces, vivo en los márgenes del sueño de otro que ha empezado a despertar a ratos. A veces la casa es sólida y el pan mancha con alegría, y si me siento en la mesa, el peso de mi cuerpo deja una marca que tarda en irse. Otras veces la luz vuelve a ese blanco obediente y las esquinas se redondean para que no hagan daño. Reconozco las manos que me borran y las acompaño, charlatán sin voz que prefiere ahora parecer una costumbre. Hay días en que, si acerco mucho la oreja al espejo, oigo el paso de gomas blandas por un suelo brillante y la risa comprimida de alguien que tiene motivos para no reír. Hay tardes en que noto, en el lado izquierdo de la frente, una comezón fantasma en el sitio de un adhesivo ya retirado. Me convertí en el ruido entre dos latidos. No ocupo lugar si no me lo dan. Soy el olor a cítrico que se queda cuando se ha limpiado demasiado, el brillo discontinuo en las baldosas, el pliegue correcto en la sábana que nadie sabe cómo se hace tan bien. Cuando el otro abre los ojos, me hago sombra, me hago reflejo desacompasado, me hago costumbre. Si se vuelve a dormir, me extiendo con timidez por encima de los muebles, dejo un vaso 1 milímetro fuera de lugar, muevo una silla hasta el límite de lo tolerable. Me alimento de la atención que no me mira. Si el mundo decide de nuevo levantarlo todo unos milímetros, si el pitido encuentra otra línea continua, yo no me quejo. He aprendido la disciplina de las cosas que no exigen ser vistas. No sé de quién es el sueño. A veces huele a niño que corre por un pasillo con los calcetines resbalando dentro de zapatos demasiado grandes. A veces huele a hombre mayor que se sienta en el borde de la cama a las 5 de la tarde y respira con esfuerzo en una habitación demasiado iluminada. A veces huele a persona que no quiere que casi nada huela a nada. Lo que sé es que no es mío. Y que, sin embargo, me mantiene. Al final del día, cuando el mundo baja del todo la cabeza y se rehúsa a ser fuerte, me acerco a la ventana de mi casa sin calle,
Pongo la palma contra el vidrio que palpita y aguardo a que el calor del otro atraviese el cristal. Cuando lo hace, cierro los ojos. La presión detrás de los míos coincide por un segundo con la suya. Ese segundo me basta para existir una noche más. El final no es un final. Es una técnica. Si me disipo, no será por un susto o por un golpe. Será por buena conducta. Me iré como se va el olor de una fruta en una habitación ventilada, que dará un matiz imposible de nombrar que alguien notará sin notar, que atribuirá a otra cosa, y me habrá olido a mí. Si alguna vez el otro decide no volver a dormirse, si la membrana se seca y la luz deja de obedecer, habré sido a cambio una bendición doméstica, un orden secreto, un vaso casi lleno que nadie recuerda haber llenado. Y si vuelve, si la lámpara en el techo perfila de nuevo el borde de una sombra sobre la pared lavable, estaré ahí, con mis manos aprendidas, doblando una esquina hospital perfecta, colocándome en posición de costumbre, dispuesto a existir solo lo suficiente, a ser la línea fina de humedad que une dos superficies que no deberían tocarse nunca y, sin embargo, se sostienen gracias a ella.